Hagamos una valoración desde tu perspectiva sobre el estado de excepción y esta prórroga. Me alegra mucho escuchar diferentes opiniones de la gente que realmente sufre o sufría el asedio de las pandillas, de expresar esa satisfacción de lo que se está haciendo. Yo lo valoro muy positivamente, Ernesto y amigos televidentes. Creo que esto debió haberse hecho hace mucho tiempo, pero gracias a Dios y a la decisión en un primer momento del presidente Bukele de sacar de las calles de nuestro país a todos estos terroristas, estamos regresándole a El Salvador lo que no ha vivido en los últimos 30 años, que es paz social, seguridad pública. Aquí hay muchos salvadoreños, jóvenes principalmente, que no conocían lo que era la paz, la tranquilidad. Pero me refiero quizás de una manera principal a aquellos jóvenes que han vivido en estos lugares, en estas colonias que han sido asediadas por las pandillas. ¿Cuál es tu valoración con respecto a esa postura que asumen estos sectores? Bueno, yo creería que lo más importante de hacer notar de esto es la cantidad de capturas que hay en este momento, que son más de 20.000 capturas de terroristas. Por supuesto que pueden haber márgenes de error. Hay personas que tal vez no son pandilleros. Yo ya conozco casos de personas que no son, pero que en las audiencias fueron liberados. La contradicción más grande es que mientras las pandillas ejercieron terror, dolor, sufrimiento en nuestro país, estas organizaciones nunca, pero nunca se expresaron en contra de las víctimas de las pandillas. Nadie levantó la voz cuando hubieron más de 80 personas fallecidas en el fin de semana que desata todo esto. Nadie, absolutamente ninguno de ellos. Entonces a mí me parece que son hipócritas, que solo ven para un lado, pero lo más triste pues es que uno cree o piensa, por lo menos yo así lo creo, es que están de acuerdo, están del lado de los terroristas. Lo que sucede es que las pandillas estaban acostumbradas a cuando ellos querían a generar este tipo de terror o caos en la población, que se les hacía un poco fácil hacerlo, porque mataban al azar a la persona que iba pasando, iban a una tienda, tocaban, quiero esto, cuando salía quien los atendía, le disparaban. Era prácticamente un terror que querían generar en algún momento del país. Entonces era una situación cuando ellos querían hacerse notar o cuando querían pretender algo, hacían este tipo de situaciones generando caos. Entonces creo que esto se acabó, Ernesto, gracias a Dios. La tarea no está concluida. No obstante haber 20.000 pandilleros capturados, todavía quedan más y por eso es importante que el régimen de excepción pueda continuar. Haya sido prorrogado. Para mí, mientras exista un pandillero fuera de una cárcel, tiene que seguirse aplicando el régimen de excepción. ¿Por qué? Porque no sabemos hasta dónde está. Entonces, mira, lo que se ha dado en este país, yo no digo que las cosas se hacen al azar o se hacen porque cayeron de así de repente, es porque Dios permite las cosas. Primero, tener un presidente decidido. De los últimos 6 presidentes a los que les tocó lidiar con las pandillas, nadie ha tenido la decisión que ha tenido el presidente Nayib Bukele. Tener una asamblea favorable es otro punto importante, porque se requieren 63 votos para tomar la decisión de un régimen de excepción. De alguna manera, esto ha llevado consigo también a plantear la discusión y el debate que tú has abanderado sobre el tema de la pena de muerte, Guillermo. Bueno, sí, Ernesto, yo sigo creyendo que ese tipo de medidas en nuestro país es una medida que debería de aplicarse. Yo creería que sería importante el que la pudiéramos estudiar, que la pudiéramos analizar y explorar la posibilidad. Hay países que la aplican, quizás el más significativo es los Estados Unidos, en varios estados, Taiwán, por ejemplo, entre otros países. Hay países modernos y democráticos que las aplican. El nivel de barbarie y terrorismo que nosotros hemos tenido en muy pocas partes de nuestro continente se ve.
Y yo, como te lo decía inicialmente, para mí el pandillero no tiene reinserción ni rehabilitación. De lo único que va a entender es aplicarle la pena capital. ¿Qué va a pasar con toda esta cantidad de detenidos? Ya andamos alrededor de los 20.000, ¿verdad? Bueno, ese es un problema que le corresponde al gobierno. Lo digo esto no por descargar responsabilidades, sí, pero es mejor tenerlos hacinados, tenerlos encerrados y que una celda donde solo puedan estar 10, podamos tener 50, para mí eso no es problema. Para mí eso, que ellos estén de esta manera, hasta me gusta para que paguen todo lo que han hecho. Y en el tema de presupuesto, tú planteabas la necesidad de apoyar también aspectos que tienen que ver con el presupuesto para la policía y todos estos planes operativos. Hablabas de un incremento en el impuesto, una medida que se presentó también esta semana. Bueno, yo he presentado una propuesta que esperaría que, si no es a través del impuesto que se pueda generar en el alcohol o en el tabaco, pueda tomarse una decisión de parte de la presidencia en otorgarles algún reconocimiento a policías, a miembros del ejército y a la gente que trabaja en los centros penales. Esta gente está haciendo un esfuerzo importante, bastante... Hablas del 1%, Memo. El 1% que no lo he podido estimar en cuánto sería, pero lo que trato es de motivar, incentivar, para que se pueda hacer un reconocimiento económico. Aquí me preguntan, y en el caso del partido Gana, y hablando de negociaciones en el pasado, ¿no ha tenido también acercamiento con estos grupos, sobre todo cuando se trata de ver que territorialmente tenían los controles en sus colonias? Porque para nadie era un secreto decirlo. En política decían que había zonas que los partidos tenían que a veces hasta negociar para poder hacer proselitismo. Yo te puedo responder por mí. Guillermo Gallegos nunca ha tenido negociaciones con pandilleros. A mí cada vez que alguien me venía, mire que esto... A mí un 5 o alguna cosa para esos tales por cuales a mí no me lo van a sacar. Conmigo no cuenten. Entonces yo no puedo responder por nadie más, y si alguien lo tuvo o lo ha tenido, pues será responsabilidad de quien. Pero de mi persona no pueden decir pues que yo he tenido ningún acuerdo. Yo siempre he tenido una postura clara y definida en contra de los pandilleros. Bueno, hay poco debate porque la postura de la oposición, y hablando de Arena, FMLN, Vamos y Nuestros Tiempos, es la misma de todos ellos. Es oponerse a todo, no votar, no querer acompañar todo este esfuerzo. Solo de entrada eso te demuestra de qué lado están ellos. ¿Miren? Pero lo que sucede es que en estos temas, sobre todo en la construcción de estos penales, lo que se busca es obviar trámites para poder tener la rapidez y la inmediatez para poder construir estos centros penales. Eso se ha hecho o se puede hacer, y todo aquel que quiera conocer o saber, para eso están las instituciones pertinentes como el Instituto de Acceso a la Información, que podrá brindar la información que se requiera. Bueno, muchos hablan de que sería importante tomar en cuenta las zonas donde son aisladas y que no están pobladas, que creo que fue uno de los puntos que entró en discusión. Alguien decía por ahí las islas, por ejemplo. Sí, la gente menciona islas. Conchagüita, Zacatillo, y la verdad es que todo el mundo quisiéramos que estuvieran donde puedan pasarla mal estos pandilleros, ¿verdad? Pero ya se está tomando en cuenta, esto sí va a ser importante mencionar, que no van a estar cerca de alguna ciudad o de algún centro poblacional, sino que tienen que ser pues prácticamente aisladas. Y por eso es, Ernesto y amigos televidentes, que se ha buscado este método para que esto pueda ser más práctico, si no hay que llevar procesos de licitación que en el menor de los casos pues tardan 30, 60 días como para poder adquirir todo lo que se quiere para poder hacer estas construcciones. Y a mí me parece que la extradición debe de hacerse, sobre todo si han cometido delitos en los Estados Unidos. Este es un tema de la Corte Suprema de Justicia, son ellos los que deben de responder por esto. Mucha gente le dice a uno, bueno, ¿y por qué no los extraditan? No es un tema de Asamblea Legislativa,
será importante conocer la opinión de los magistrados, pero si aquel pandillero tiene deuda pendiente con los Estados Unidos, pues será, como vuelvo a decir, la Corte la que debe dar respuesta. Entonces, hay que dejar que el proceso de investigación por parte de la Fiscalía avance, y si no tiene ningún, pero si fue a traer una extorsión, si participó en alguna cosa con los pandilleros, cualquier cosa que lo vincule con los pandilleros, esta persona tendrá que responder ante la justicia, porque ha estado con una asociación ilícita y es algo ilegal en este país. Cada vez que un policía es condenado en este país a tantos años de prisión, es un golpe moral para todos los elementos, ya sea policía o soldado. ¿Por qué? Esto los desmotiva. Por supuesto, nadie va a querer seguir arriesgándose a pasar el resto de sus días por hacer su trabajo, por cumplir su deber. Esto que yo he lanzado es como una propuesta que tendrá que revisarse, tendrá que analizarse, pero en el fondo lo que yo quiero y lo que yo persigo, si no es a través de esto, sino que de alguna manera se puede hacer una retribución económica para toda esta gente que está haciendo un esfuerzo importante y que no va a ser solamente de estos 60 días, sino que tiene que ser permanente, porque no va a bastar con solo que metamos preso a todos los pandilleros, sino que tenemos que asegurarnos que no vayan a surgir nuevos terroristas. Yo quiero felicitar al señor alcalde municipal de San Salvador, a Mario Durán, por ese esfuerzo y ese trabajo. Creo que se necesita, en primer lugar, esto va a mejorar las condiciones del centro histórico, indudablemente. Se ha logrado, como lo dice el amigo televidente, desmontar estructuras de pandilleros que podían estar cometiendo delitos en este país, y los buenos comerciantes, aquellas personas honradas, van a tener un espacio que se les va a habilitar, ya el alcalde lo dijo, y aquellos que no, pues tendrán, y aquellos que no son buenos comerciantes, ahí se han capturado muchas personas, van a tener que pagar. Así es que yo no tengo más que felicitar a Mario, lo hice telefónicamente porque me parece pues que es una decisión muy acertada. Elbo, te vi también, aprovechando, te vi con un grupo de agricultores apoyándolos para ver de qué forma puede generarse una especie también de exoneración del pago del IVA en los insecticidas, abonos y semillas que compren los pequeños agricultores. Bueno, es una asociación de medianos pequeños agricultores que aglutina casi 400.000 personas en el país. Esa es la cantidad de pequeños y medianos agricultores que lo que buscan es que la Asamblea pueda eximir del IVA aquellos productos agroquímicos que ellos emplean para la siembra de maíz, frijol y sorgo. Así es que esperaríamos que esto pueda prosperar y pueda ayudarle. Esto es importante porque si nosotros les ayudamos a ellos, pues nos estamos ayudando todos. Esto genera pues una seguridad alimenticia en el país propia, sin la necesidad de poder comprar este tipo de alimentos fuera del país. Voy a comenzar un poquito conociendo tu lectura con relación al tema del ordenamiento que se ha efectuado en el centro de la capital por parte del alcalde de San Salvador, sobre todo porque entiendo que ahí se sitúan muchos microempresarios. No hablo directamente de los que están no solo en la calle, sino que también de microempresarios o emprendedores en esta zona. Totalmente. ¿Cómo están viendo todo esto? Tenemos aproximadamente 850.000 trabajadores por cuenta propia en el país. Muchos se encuentran en las cercanías de los mercados y dentro de los mercados. La Rubén Darío siempre fue un ícono de los puestos de trabajadores por cuenta propia, y hay mucha preocupación por muchos, pero yo creo que es de felicitar al alcalde Durán, que realmente es primera vez, bueno, no, es segunda vez, porque el presidente Bukele cuando era alcalde también lo hizo de una manera pacífica y hablada y ordenada, donde a través de asesoría y diálogo han podido movilizar a estos puestos hacia el mercado de la ULA. Y creo que el equipo de Mario es probablemente uno de los primeros en reconocer
que esto no se hace con palos como se hacía antes con otros alcaldes. Esto se hace reconociendo que si el cliente se para en el bus, se baja del bus aquí, camina para allá y agarra el bus allá, entonces el cliente quiere comprar convenientemente. Claro. Pero hay muchos que lo que quieren es salir de ahí y comenzar a crecer sus negocios. Entonces hay que ayudarles a irlo desarrollando, y eso significa inclusión financiera, eso significa educación, desarrollo empresarial, eso significa encadenamientos comerciales y productivos. Interesantemente, el tema que vamos a platicar hoy, que es la política regional MIPYME, es exactamente esos bastiones para poder ayudarle a toda la micro, pequeña y mediana empresa en la región. Ahora, en estas condiciones del plan de ordenamiento y la rehabilitación de lo que es el centro histórico y el estado de excepción que ha permitido ver el tema de la delincuencia, cómo golpeaba con el tema de renta, creo que les va a ser más certero, le va a resultar más certeros en esa transformación de la cual tú planteas. Totalmente, están entrando a un lugar donde tienen un puesto de trabajo, tienen un lugar donde mantener segura su mercadería, tienen un lugar donde pueden presentar mejor su mercadería. Algunos se quejan de que es un poco más reducido el espacio, pero yo creo que si ellos se abocan a CONAMIPE y los servicios de merchandising y cómo presentar su producto, van a ver que lo van a poder presentar de una manera más efectiva y lograr mejores ventas. Entonces ahora este cambio, coincidiendo con las medidas de control territorial que se están tomando y el régimen de excepción, lo que estamos viendo es que le está quitando la fuente de ingresos a los pandilleros también. Ahora, eso debería de ahorita ser un parteaguas para estos trabajadores por cuenta propia. Cuando entren a Lula, ese es el momento de protegerlos, señor alcalde. Este es un aviso, una advertencia. Es el momento de protegerlos de que entren las pandillas a extorsionarlos otra vez, porque usted los tiene en un mercado donde usted los puede proteger mejor. Si somos parte de una Unión Centroamericana, ahorita si tú le preguntas a los tres ministros de Agricultura, El Salvador, Honduras y Guatemala te están preguntando dónde pueden vender su excedente. El Salvador te está preguntando a dónde puede ir a comprar. Entonces, imagínate la sinergia que hay, solo hablando de la canasta básica. Y eso nos permite también comenzar a ver sinergias en un montón de otras. Y ese intercambio entre los países es algo que logra que se forme la unión económica. Es un sueño morazónico, ¿verdad? O sea, Morazán sueña mucho con todo eso. Digo, desde el punto de vista de cómo se puede integrar Centroamérica en una sola. El sueño de Morazán siempre fue vernos juntos, ¿verdad? Mira, ya nos estamos integrando. Morazánico, perdón. Pero ya nos estamos integrando, Neto. Centroamérica es nuestra zona de exportación más grande de El Salvador. Sí. Entonces, eso ya está pasando. ¿Cómo prefieres que suceda? ¿De manera ordenada o al azar? Y yo creo que aquí es donde tenemos que tomar carta en el asunto y decir, vaya, aprovechemos la ola, pero surfiémosla de tal manera que nosotros la controlamos. Y eso significa que los países de SICA nos hemos reunido para decir, aprovechemos esta ola y realmente surfiémosla correctamente para ayudarle a la micro, pequeña y mediana empresa a ser el verdadero protagonista de la integración, que es lo que debería de ser. Recuérdate que los cambios que el presidente Bukele viene a hacer son una transformación del país. Eso toma tiempo y tenemos que ir a la velocidad del más lento, ¿verdad?, en aceptar los cambios. Y ahí vamos poco a poco. Yo te puedo decir mi experiencia personal, de toda la gente que cuando yo comencé hablando con ellos estaban en contra del archivo Wallet y Bitcoin, luego de explicarles cómo funciona, el 100% abrió un wallet y lo está usando. La banca privada le cuesta debería de tener entenderlo. un poquito más el rostro social, dirían. Tiene que. Y yo creo que aquí es donde el país le está dando un ejemplo a la banca privada cómo puede evolucionar de una manera segura. Sabes que a mí me apasiona muchísimo estos temas que tratamos, porque sin duda alguna resaltar el trabajo del pequeño, del mediano empresario, es destacar verdaderamente
el rol que juega dentro de la estructura económica del país. El año pasado, Y Neto. siempre les llamé los héroes, y les he llamado los héroes anónimos, es decir, aquellos que sostienen la economía. Rompimos récord de exportación el año pasado. ¿Qué fue lo distinto? Hubieron 200 nuevas empresas exportadoras, la mayoría pequeñas. Sí. El que ganó el premio de exportador del año pasado, una pequeña empresa, lo reconocido por Coexport. Son los protagonistas, apoyémoslos, Así es. empoderémoslos.